Yo no sé cuántos sermones has escuchado tú del profeta Miqueas, posiblemente un par de ellos, porque hay unos versículos muy interesantes que se repiten en el Nuevo Testamento, pero no es un tema común para predicar. El libro de Miqueas es, como te digo, es uno de los libros pequeños que están al final del Antiguo Testamento, y como están al final, pues no se toman en cuenta mucho. Hoy lo vas a conocer. El nombre del profeta Amós significa ¿quién como el Señor? O ¿quién como Jehová? O también puede significar ¿quién como el Eterno? ¿Sí? Y este profeta empieza hablando de la siguiente manera. Versículo 2. Oíd pueblos todos, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derritirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todos sus estatutos serán despedazados, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Esas son las palabras de Miqueas. Un hombre que habla de la destrucción de Jerusalén y de Israel. Como te dije la semana pasada, el pueblo de Dios se había dividido en dos. La parte norte se llamó Israel, la parte sur se llamó Judá o Judea. Y la parte norte, hablé la semana pasada de que Amós estuvo predicando específicamente a la parte norte de Israel, pero ahora encontramos a un personaje en la parte sur, en la Judea, que habla en contra de las dos naciones. Y le dice, ¿cuál es el pecado de Israel si no es Samaria? Samaria se había vuelto un centro idólatra, en donde se vendía la religión, los profetas se vendían. Vamos a ver también que en este caso también sucede lo mismo. Vendían su mensaje por unas cuantas monedas. Si tú querías una bendición, ibas con el profeta y el profeta podía bendecirte. No te decía que cambiaras tus caminos, no te decía que regresaras a Jehová, solamente le pagabas y te daba la bendición. Hace tiempo vino una pareja conmigo, la mujer estaba llorando la mayor parte del tiempo cuando estábamos en estas pláticas, porque tenían pleitos graves entre ellos. Y yo les decía, ¿quieren ustedes recibir de verdad la bendición de Dios? Porque ella decía, necesitamos una bendición para que cambien las cosas en nuestra hogar. Y mi pregunta era, ¿quieren realmente recibir la bendición de Dios? Le dije, lo primero que tienen que hacer es comprometerse y casarse. Vivían juntos, tenían hijos por cada quien por su lado, pero no querían comprometerse todavía, querían estar cada uno haciendo lo suyo. Y mi pregunta era, ¿cómo pueden recibir la bendición de Dios si están desobedeciendo a Dios? Esa era la pregunta, ¿cómo pueden ustedes querer la bendición de Dios si no quieren hacer la voluntad de Dios? Y te voy a asegurar que te pueden orar 10 pastores por ti, 100 pastores por ti, 1000 pastores por ti, pero no es la manera de recibir la bendición. La mejor manera de recibir la bendición de Dios es obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Miqueas había encontrado que Jerusalén también era una ciudad donde se había echado a perder también su religiosidad. La religiosidad de Judá había llegado a ser solamente una tradición, algo que enseñaban el templo, pero no era un lugar para sus vidas. Se había corrompido tanto, ¿sí?, que después en otro de los profetas voy a hablar de qué es la corrupción de los sacerdotes mismos dentro del templo de Jerusalén. Era increíble la corrupción que tenían ellos. Y esos pecados que sucedían en las ciudades corrían hacia los valles y corrían hacia los pequeños pueblitos. Y
Y seguramente se parecía mucho a lo que tenemos el día de hoy, donde los mayores pecados están no en los pueblitos, sino en las ciudades. Y de las ciudades pasan a los pueblitos y empiezan también a multiplicarse en ese lugar. Entonces Miqueas era un profeta que veía todo el pecado que estaba sucediendo en Israel y en Judea. Y tú puedes decir, bueno, él como predicador predicaba con fuerza y con deseos de que la gente cambiara. Pero fíjate lo que dice ese versículo 5. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa. Y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Ya sea que diga el Señor esas palabras, o que diga el profeta esas palabras. Voy a lamentarme, y voy a no nada más lamentarme de ay pobrecito de mí, sino voy a gritar con todas mis fuerzas, como si estuvieran aullando, ¡ay Señor! Y gritando con tantas fuerzas. Voy a quitarme la ropa y voy a estar avergonzado en frente de las demás gentes, y voy a lamentarme como las avestruces, que dice también parte de la geología, de los estudio de los animales, que las avestruces parece que lloran continuamente. Es más, es interesante que olvidan dónde ponen sus huevos y se van, se olvidan sus huevos y los están llorando porque no se acuerdan dónde los dejaron. ¿Sí? Su llaga era dolorosa y había no nada más invadido a Dios, sino también al profeta. El profeta sentía el dolor de lo que estaba pasando en su pueblo. ¿Y cuántos de nosotros podemos entender eso? Cuando tienes un hijo que está bien perdido y no quiere cambiar, y te duele en tu corazón. ¿Cuántos saben eso? Se puede sentir un dolor bien grande en tu corazón cuando estás viendo a alguien que tú amas y que está echando a perder su vida con todo el potencial que tiene. Glorioso Rey, aleluya. Este profeta pasaba lo mismo. Era un profeta que también no nada más predicaba porque le gustaba llamar la atención o hablar de los pecados, tú están haciendo eso, sino estaba también sintiendo con dolor lo que estaba viendo delante de sus ojos del pueblo de Israel que estaba practicando. Este profeta, Miqueas, vivía en un pueblito que se llamaba Moreset. Y eran como tierras bajas. Aquí lo pongo enfrente de ustedes para que puedan tener una idea de dónde vivía él. Moreset era su pueblito. Estaba en unas pequeñas colinas. Después de esas colinas, si hacemos un corte transversal en Israel, a la parte de arriba empiezan a subir las montañas y en la parte de arriba está Jerusalén. Y Jerusalén no está en la parte más arriba de las montañas. Los pueblos paganos hacían eso, buscaban el lugar más alto para poner ahí su templo y adorar a su religión que tenían. Es más, todavía se sigue practicando eso en México. Estaba en un pueblito que también para ir a su templo tenías que subir una buena colina y hasta arriba llegar y ahí ya podías adorar. ¿Sí? Era un trabajo bien duro para subir esa colina para los pueblos de la gente del lugar. Él vivía en un lugar bajo, las colinas eran pequeñas y veía como que la destrucción o el pecado venía de arriba para abajo. Había otro lugar más cercano, o sea, estaba el mar Mediterráneo. Después estaba una cosa que le llamaban el camino del mar, es donde pasaban la mayor parte de las caravanas. De Egipto iban para Europa, o de Egipto iban para Asia Menor, o iban para Rusia, para la parte norte. Entonces Israel era el centro de ese cruce de gente que pasaba por aquí para poder llegar a otro lugar. Él conoció muchas de esas gentes, conocía la gente porque tenía que comerciar, la gente se paraba a comer, él tenía que dar posiblemente de comer. Los pueblitos servían, así como tú viajas de un lugar a otro, tienes que parar en algún lugar, así la gente paraba y no era nada más de parar, echarle gasolina y salir corriendo. Y caminando, después de caminar 3 días o una semana o 24 horas tenían que parar, descansar, dar de comer a sus camellos o a sus caballos o a los burros que tenían y seguir adelante. Pero mientras platicaban, intercambiaban ideas. Miqueas estaba muy relacionado con gente extranjera.
Judea y Jerusalén no estaba relacionado con gente extranjera, porque no nada más decías voy a pasar a Jerusalén, porque era un viaje de muchas horas, de pura subida, y no lo hacía cualquiera. Los judíos en Jerusalén estaban muy resguardados y no era fácil que llegaban extranjeros ahí, excepto que tuvieran la intención de ir a Jerusalén. Pero si no, nadie se interesaba por ir a Jerusalén. Los judíos eran muy judíos, conservaban su religión, conservaban sus ideas, sus costumbres, y no cambiaban por nada, y veían con extrañeza a los extranjeros. Pero Miqueas era una persona que convivía con otros pueblos. Después de eso hay unas dunas. Si alguien va por allá a Israel va a encontrar que hay dunas. Dunas son como mucha arena amontonada. Y después está el caminito ese. Y después está un valle bastante amplio, que le llaman Sharon o Sarón. ¿Han escuchado la rosa de Sarón? De esos lugares. ¿Y sabes qué significa Sarón? Significa plano. Está plano ahí. Eso es lo que significa Sarón, simplemente, el lugar plano. Entonces las flores que nacen ahí se le llaman las rosas del lugar plano, las rosas de Sarón. Sí. Y entonces Miqueas ya estaba en medio de las colinas, pero no eran colinas grandotas, eran colinas pequeñas. Y alrededor de esas colinas había varios pueblitos. Y yo no sé si tú creciste en un pueblito, pero yo estuve trabajando en un pueblito, iba a predicar, un pueblito que se llamaba La Hierba. Alrededor había pueblitos con el nombre de La Luz, El Potrero, el Puerto de Dolores, El Refugio, y nombres así que tú escuchabas la palabra e inmediatamente sabías qué significaba. Ok, eso es lo que sucede cuando Miqueas empieza a predicar de los pueblitos alrededor de su pueblo. Fíjate lo que dice en este pasaje, Miqueas 1:10. No le digas a Gad, ni llores mucho, revuélcate con el polvo de Bet-Leafra. Pásate un morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betzel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot y Laquis y Sión, Israel, y todos esos nombres significaban algo para la gente, porque los escuchaba, y no eran como nombres extranjeros como los tenemos nosotros, sino eran nombres comunes para ellos. Fíjate lo que diría realmente. No le digas al lugar de alegría, revuélcate en el polvo. Y luego dice revuélcate en el polvo, casa de polvo. Paséate, morador de la hermosa, desnudo y con vergüenza. El morador del pastor de ovejas no sale. El llanto en la casa del líder les quitará su apoyo. Porque los moradores de amargura anhelarán ansiosamente el bien. Pues de parte de Jehová mal ha descendido desde la puerta de la paz, Jerusalén. Uncid los carros de las bestias veloces, oh moradores de los heridos, que fuisteis principio de pecado a la hija de los puros de corazón, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de príncipe de Dios. Por tanto vosotros daréis dones a posesión a Gad, en las casas de engañosos. Y todas las palabras que utiliza aquí en este pasaje que acabo de leer son palabras que ellos entendían. Revuélcate en el polvo, ciudad del polvo. No confíes en los líderes, porque su líder está preso. Y cada palabra tenía un significado para ellos. Siguen diciendo, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Aquí habla de los poderosos, inclinados a la maldad, codician las heredades, les roban las casas y las toman, dice eso el profeta, toman y oprimen al hombre en su casa, el hombre y su heredad. Por tanto, así dicho Jehová, yo pienso contra esta familia un mal que no saciará. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Sobre el vestido quitarse las capas, etcétera, etcétera. Y es que en Miqueas hay unos versículos que son interesantes para meditar. Si un profeta, dice Miqueas, fuera capaz de decir, Jehová te va a dar vino y aguardiente, ese sería el profeta de este pueblo. Eso es lo que les gusta escuchar a las personas. Eso es lo que les gusta escuchar a las personas que escuchan un sermón en el YouTube, o en el Facebook, o en el Instagram, o cualquiera de estos estudios. Alguien que me diga que voy a progresar. Alguien que me diga que me va a ir bien.
Alguien que me diga que yo lo puedo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo favorito, porque lo puedo todo, me va a ir muy bien. Y los profetas no hacían la voluntad de Dios porque nada más hablaban de lo que ellos pensaban que podría servir a la gente y de esa manera a sacar dinero para ellos. Había falsos profetas entonces en la tierra, pero versículo 12 y 13 después de eso dice: de cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Basra, como rebaño en medio del aprisco, harán estruendo y por la multitud de hombres subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá el camino y pasarán la puerta y saldrá por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El capítulo 12 nos termina con una nota de esperanza. Aunque Dios había pronunciado un juicio contra Israel por sus pecados, Dios les daba la esperanza de que iba a poder cambiar su manera de ser para hacerla diferente. El capítulo 3:5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se los hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día les acabará. Hace un par de semanas un hombre me llamó de México, y me dijo: pastor, ¿no se acuerda de mí? Y me digo: ¿quién eres? Porque no conocí su voz. Soy quién sabe cuál nombre, sí. Y aquí está mi esposa conmigo, me pasa su esposa aquí, salúdale, pastor. Y digo: oiga, ¿cómo está, hermano? Sí. Y me dice: fíjese que estamos aquí en Matamoros y estamos arreglando papeles y pues necesitamos dinero, ¿nos puede mandar un poco de dinero? Sí. O recomiéndenos con alguna iglesia de allá, Matamoros, Tamaulipas, México. Le dije: mira, no conozco a nadie de Matamoros, no soy de ahí, y Tamaulipas sí tengo un hermano, pero está como a 6 horas de donde tú estás. Te puedo decir a lo mejor que te reciba y te dé, pero no te puedo decir que te dé dinero. Dice: pero es que yo necesito dinero. Y le dije: no puedo darte dinero, no puedo, o sea, no puedo nada más mandarte dinero porque dices, y me empieza a decir: pues mire qué clase de pastor es usted, le va a ir mal, yo lo voy a poner en Facebook que usted es uno de los peores pastores, su iglesia es la peor, y empieza a maldecirme con todo tipo de maldición. ¿Sí? Y le dije: que Dios te dé lo mismo para ti, ¿sí? Que Dios te bendiga. ¿Sí? Y terminamos la conversación. Es esta mañana mismo. Un hombre me llama también. Esta mañana estaba trabajando ahí en mi oficina, llegué temprano, a las 10 de la mañana ya estaba aquí. Y recibo una llamada y bueno, a veces personas me llaman para saber la dirección de la iglesia y contesto. Me dice: mire, soy un hermano, soy cristiano, ¿sí? Yo soy de Puerto Rico, el hombre dice: soy puertorriqueño, pero estoy aquí trabajando, trabajo en construcción. Se me perdió la cartera y necesito que alguien de su iglesia me deposite dinero y yo lo voy a pagar después. Y para empezar, le dije cuánto tiempo tenía, pues como un mes. ¿Y a qué iglesia te has congregado? ¿Eres cristiano? Te has congregado en una iglesia, ¿verdad? No se había congregado en ninguna iglesia. ¿Sí? Entonces dije: no te puedo prestar. Eres bienvenido, te recibimos bien. Es más, el día de hoy tenemos comida. Si quieres quedarte, va a estar bueno, ¿sí? Pero no te puedo dar dinero. ¿Sí? Y el hombre también empieza a maldecir: ¿qué clase de hermano es usted? ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de pastor es usted? Y empieza a maldecir también. ¿Sí? Cuando una persona que se hace llamar cristiano y no le das lo que te pide y te empieza a maldecir, eso es un falso profeta. Es un lobo completo. Y por el contrario, si te bendice y tú le das y sigue bendiciéndote y bendiciéndote y no te declara el pecado que puede estar viendo en ti, también es un falso profeta que solamente está recibiendo las cosas buenas de ti, pero no te dice el camino que puedes estar llevando, si no es que te arrepientes y cambies de dirección. Un verdadero profeta que aprecia a un amigo, a un hermano, le va a decir también lo que necesita cambiar. Yo aprecio a los hermanos que me puedan decir: pastor, fíjese que no me gusta que se vista con esa camisa azul. Pues regálame una roja si quieres, y me pongo una roja si quieres. ¿Sí? Pero me gusta que me puedan corregir a mí cuando es sanamente, cuando me pueden decir algo para beneficiarme o para corregir mis caminos. Qué bueno que me puede decir eso. ¿Sí? Ya si me empieza a criticar por todo,
te voy a borrar de mi lista de Navidad nada más. Pero ya que el Señor te ponga en la lista del cielo. Y es que es difícil. La mayoría de los profetas de Israel en aquel tiempo estaban corrompidos, predicaban un mensaje popular para que la gente les amara y les bendijera económicamente. Por un pedazo de pan le decían a la gente que no se preocuparan por su condición espiritual o por el juicio, porque para ellos debía haber paz y prosperidad, sin ningún cambio de corazón. Sus jefes, dice 3:11, sus jefes juzgan con soborno y los sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá más sobre ninguno de nosotros. Y después escribe un versículo, libro de Oseas, Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y me llamó mucho la atención este pasaje, y lo puse en la pantalla, porque es tan interesante para mí, que Isaías lo repite también en el capítulo 2, versículo 2 al 4. Casi exactamente igual que como lo escribe Miqueas. Tengo 4 conclusiones de este paralelismo, cosas que se repiten doble en las mismas ideas de los profetas. Para empezar, Miqueas e Isaías, recuerdan que puse a Miqueas en la parte de abajo, Isaías en el mismo tiempo estaba predicando en la parte de arriba en Jerusalén. Era uno de los primos de los sacerdotes o de los principales. Era muy importante Isaías en la parte de Jerusalén. Miqueas era un don nadie. No dice nada de su genealogía, no dice que trabajaba, que era importante. Él mismo no se consideraba ni un profeta a la altura de los demás. Pero me llega a la conclusión este pasaje que debe de ser muy importante si se repite 2 veces en la Biblia. Y una de 2, o una de 4. Miqueas le copió a Isaías, número 1, o Isaías le copió a Miqueas, número 2, o los dos se conocían tanto que se pusieron a escribir las mismas palabras. Tú ponle aquí tu libro y yo le pongo en el mío, se juntaron para ponerse de acuerdo, o el Espíritu Santo, número 4, dio esas palabras para que tuvieran un realce cuando se leen, porque era muy importante. Acontecerá en los postreros tiempos. Puedes compararlas, esas 2 versiones. Lo puedo leer en Isaías o lo puedo leer en Miqueas, básicamente lo mismo. Acontecerá en los primeros tiempos, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes más altos de los collados. Más alto, Israel iba a ser mucho importante y acudirán a él los pueblos. Hay un pasaje para que lo repitas en escatología, hermano. Los pueblos iban a ir a Jerusalén a conocer de Dios. Vendrán muchas naciones. Miqueas hablaba de naciones, Isaías no tanto, pero Miqueas habla de naciones. Y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán, y este pasaje, ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra nación y se preparará para la guerra. Isaías dice lo mismo, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces para cortar las hierbas, wheat, ¿cómo se dice wheat? Trigo, el trigo, sí. Y no alzará la espada nación contra nación ni se desarrollarán para la guerra. Es tan importante ese pasaje que en las Naciones Unidas, si tú llegas a ir a Nueva York, en la parte de aquella esquina hay un muro bien grande. En las Naciones Unidas, en Estados Unidos, en Nueva York, tienes el letrero que dice las mismas palabras que acabo de leer. Sus espadas se van a convertir en arado y sus lanzas en hoces. Y va a haber paz en la tierra. Todos quieren paz. Las Naciones Unidas supuestamente quieren paz. Las Naciones Unidas es un lugar donde se juntan las naciones para hablar de cómo trabajar juntos. Hay 1,321 asientos que ocupan la sala. O sea, es una sala como esta, pero ves la fotografía mucho más grande. Hay gradas superiores, 53 asientos para comunicación, 280 para público. Hay 2 niveles de sótano del edificio.
Hay dentro de ese edificio de los 2 niveles, una tiene 623 asientos del área para los delegados, 44 para la prensa y 166 para el público. Y tiene sótanos, salas, conferencias muy pequeñas, conferencias para más grandes, estudios de radio y televisión, así es como centro de comunicación para todo el mundo. Pero lo cosa interesante que me pareció a mí, las Naciones Unidas, con esa idea del letrero de que las espadas se van a convertir en arados y las lanzas en hoces, y va a haber paz en el mundo. Uno se preguntaría, ¿tienen un lugar de oración en esas Naciones Unidas? Y sí, tienen un lugar no de oración, no le llaman lugar de oración, le llaman lugar de meditación. Este cuartito que ven ahí, que nada más tiene 8 lugares, ese es el lugar donde tú puedes ir a orar en las Naciones Unidas. Yo creo que debería ser más grande que eso. Entre miles de asientos que tienen para tanta cosa, para meditar y pensar en la paz, en Dios, invitarlo para que traiga paz al pueblo, solamente hay 8 lugares. No dejan entrar a cualquiera tampoco, tienes que tener tu credencial. No es un lugar público, el público no puede entrar ahí. Sí puede entrar con muchos permisos posiblemente, pero difícil de poder llegar al lugar de oración. Y si no hay oración en el lugar donde se busca la paz, pregunto si tendrán realmente deseo de que haya paz en el mundo. Es que el pueblo de Israel fue atacado. Este profeta vivió aproximadamente unos 15 a 20 años antes, 722 me parece que fue la fecha en que Samaria o Israel, la parte norte, fue conquistada por los asirios. Asiria vino y se llevó a los poderosos, a los pobres, a los ricos, a todos por general. Se los llevaron con anzuelos, los colgaban de la nariz o de las orejas y iban formados uno tras otro, ¿sí? En esos anzuelos ahí los amarraban y como ganado los llevaron presos a todos ellos, sus príncipes, sus señoritas, doncellas tan bonitas, todas iban, muchos de ellos hasta desnudos o desnudas. La vergüenza llegó a ellos y Miqueas se los estaba advirtiendo: va a llegar juicio contra ustedes. Los profetas le decían: no escuchen a ese Miqueas porque ese Miqueas está medio loco, vengan a escucharnos a nosotros. ¿Quieres una bendición? Pues nomás paga lo suficiente. Eso es lo que promueven algunos canales de televisión, donde dices: ¿quieres una sanidad? Pues mándanos tal ofrenda, y si quieres un milagro más grande, pues manda un poco más. Y te venden la sanidad, te venden el milagro, te venden, y la iglesia tan tonta que no tiene conocimiento de la palabra, manda su dinero pensando que esa es la solución. Y no entiende que la mejor solución es obedecer la palabra de Dios, cambiar sus caminos, regresar a Dios. Jerusalén iba a ser destruida también. Eso sucedió en el 585 aproximadamente. Todavía faltaba mucho para que Israel y Jerusalén fuera destruida. Pero hay un pasaje que yo creo que tú te sabes y que has escuchado muchas veces, sobre todo en Navidad. Pero tú, Belén, Miqueas 5:2, Efrata, pequeño pueblito, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Has escuchado eso? Yo creo. Si has venido a una iglesia en Navidad, posiblemente escuchaste este pasaje y muchas veces. Sale de este lugar. Miqueas está dándoles la esperanza de que iba a haber una salvación para el pueblo de Israel y para el mundo entero. ¿Sí? En esa idea, ¿sí? Dios confronta la maldad y bendice a las naciones, pero dice que va a haber un remanente que va a poder lograr alcanzar diferentes estilos. Y después sucede en capítulo 6. Hay una parte que me llamó mucho la atención. Es como un juicio. Dios llama a juicio para ir contra Israel y contra Judá. Es como si estuvieras en un juzgado. Y Dios se para enfrente y empieza a llamar. Y eso es lo que dice 6 del 1 al 5. Fíjate lo que dice. En otras palabras, aunque no lo voy a leer literal, ¿sí? Fíjate lo que diría. Escucha, pueblo de Dios.
llamo a juicio a mi pueblo. Deseo presentar mis testigos. Levántense, montes, ahí donde adoran ustedes otros dioses, para que den testimonio contra ustedes. Porque me han cambiado por la prosperidad, la comodidad y la injusticia, abusando de los débiles. Levántense, colinas, ahí donde han imitado a los montes. Vengan aquí los vientos, los que han escuchado los mensajes y cantos impuros. Porque yo, dice Dios, tengo juicio contra mi pueblo, no importa si es Judá o Israel. ¿Qué he hecho yo para que mi pueblo esté molesto conmigo? Respóndame, ¿qué he hecho yo? Como un padre le dice a su hijo, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho mal para que hagas esto? Respóndeme, ¿que no te libré de Egipto cuando eras esclavo? ¿Que no levanté líderes como Moisés, Aarón y María? Ese es el juicio que está Dios llamando. Y que me recuerda a un padre cuando dice, ¿que no te he dado todo? ¿Que no he estado ahí para en todo momento que has padecido enfermedad o tristeza o dificultad o hasta has estado en la cárcel? Yo he estado ahí contigo. ¿Qué va a responder Israel a eso? Dios llama a un juicio. ¿Sí? En ese juicio hay una respuesta del pueblo. ¿Sí? El pueblo responde, ¿y con qué me voy a presentar delante de Jehová y adorar al Dios Altísimo? ¿Tengo que matar miles de becerros cada año? ¿Llevar a Dios de los millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Sí, el aceite se usaba para limpiar sus pecados. ¿Qué quiere Dios? ¿Daré mi primogénito, mi hijo mayor, por mi rebelión? El fruto de mis entrañas, el niño que todavía nace, como hacen las culturas paganas que matan a sus bebés. ¿Así voy a tener que hacerlo yo para que Dios se agrade de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Unas palabras hermosas. Oh hombre, dice Miqueas, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti. Jehová solamente te pide que hagas lo bueno, ames misericordia y te humilles ante tu Dios. Que te humilles ante tu Dios. Que cambies tus caminos, que seas bueno, que seas diferente. Hay otro juicio que Jesús también hizo con dos hombres que entraban al templo. Uno trajo su ofrenda, la enseñó a todos lo que iba a dar. Mira lo que voy a dar yo aquí. Ponen en la ofrenda. Y toda la gente le aplaude. Qué hermoso acto, que dio tanto. Mire esa persona como bendijo al Señor en este día. Y llegó otro hombre. Ese hombre todos lo reconocían que era un pecador. Trajo su ofrenda, no dice cuánto, no dice que era mucho, no dice que era poco, nada más trajo su ofrenda. Pero humillado, le decía, Señor, yo soy pecador. Se golpeaba el pecho y dice, parece ser, yo soy pecador, perdona mis pecados. Y dice Jesús, que cuando salieron esos dos hombres de ese templo, Jesús dijo eso. El que se humilló delante de Dios fue justificado, y el que trajo haciendo pompa de lo que había traído, no fue justificado. ¿Qué puedes hacer tú? No tienes que traer mucho dinero. Tienes que humillarte delante de Dios. Si soy pecador, Señor, perdona mis pecados. Ten misericordia de mí. Dame una oportunidad. Déjame levantarme. Déjame hacer tu voluntad. Israel es personificado como un individuo sufriente y derrotado. Y hay dos razones para la esperanza que Dios le da en el capítulo 7 del 8 al 20. ¿Sí? Número 1, el carácter de Dios. Dice 7:18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Dios es bueno, hermano. ¿Qué Dios hay como Él? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Quién se presentará delante de Dios para poder adorar a Dios? Yo no puedo. Solamente es la misericordia de Dios lo que me permite estar enfrente de Él. No es porque yo he hecho, y yo he levantado, y yo he predicado, y yo... No es por eso.
aquel que puede tener un corazón humilde y se presenta delante de Dios. Dice Miqueas eso, porque Dios es bueno y te ama. Y como un padre que ve a su hijo cambiar su mente, cambiar sus caminos, así Dios está esperando que tú cambies tus caminos también. ¿Sí? Me decía hace poco una mujer de su hijo, me decía, no sé cómo, pero en determinado momento cambió de mente y empezó a hacer lo correcto. ¿Qué cambió? ¿Quién sabe qué cambió? Pero empezó a hacer lo correcto. Y Dios espera también que, ¿quién sabe qué pase contigo, hermano? Pero tú le digas al Señor, permíteme hacer lo correcto. Número 2, las promesas de Dios. 7:20. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos te la juraste a nuestros antepasados. Las promesas de Dios. Número 1, porque Dios es bueno. Número 2, las promesas de Dios. Si Dios ha prometido algo para ti, o si tú encuentras en la Biblia que Dios ha prometido algo para ti, toma esa promesa y di, esa promesa es mía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa promesa es mía, vas a decir. Y dice también la palabra, yo te bendeciré y prosperaré donde quiera que tú vayas. Yo voy a tomar esa promesa para mí. Y dice en la Biblia, yo te voy a levantar cuando estás enfermo, y esa promesa es para mí. Y tomar sus promesas, porque Dios cuando promete algo lo va a cumplir definitivamente. Y tu vida puede ser diferente cuando piensas decir, Dios es bueno, yo sé que Dios es bueno, y aunque haya hecho tanto pecado, Dios puede perdonarme y me decir la siguiente cosa, yo creo que las promesas que dice la Biblia y las voy a tomar para mi corazón. Último slide que tengo aquí. A Dios se deleita en su amor de pacto, así que una vez más mostrará compasión. Él pondrá sus pies sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Estuve investigando acerca de las profundidades del mar. Más o menos son como 11 kilómetros, casi 11 kilómetros de profundidad. Un hombre normal puede nadar sin problema hasta más o menos como 6 metros. Los profesionales que buscan perlas y bucean por ahí, hasta 12 metros. Ya más allá de eso ya necesitas equipo. Muy pocos hombres, si no se contados, han logrado ver lo que es el fondo del mar. No lo han encontrado todavía. No saben cuál es el fondo del mar. Cuando lo encuentren ahí van a ver que está lleno de pecados, porque ahí los puso el Señor. No se encuentra tan fácil, nadie puede llegar allá. Los pecados que has cometido, hermano, Dios te los puede perdonar, sea cual sea. Y los va a esconder para que ya no los vea nadie, los recuerde nadie. Y si tú no los recuerdas, Dios no lo va a recordar. Si le vas a decir, ¿te acuerdas, Señor, que ahí pequé el año pasado, que hice tal cosa? El Señor dice, ¿cuál? No me acuerdo de nada de eso. Lo arrojé hace mucho tiempo al fondo del mar. Y quiero terminar con ese pensamiento. Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Pequeña entre los pueblos de Jehová. Pequeños somos nosotros. No hay ninguno, dice Pablo, no hay ninguno poderoso entre nosotros. No hay ninguno reconocido, no son los sabios los que están en esta iglesia, ni en el cristianismo posiblemente. Son las personas sencillas, como Belén. Pero de nosotros puede salir la bendición para el mundo entero cuando oramos por las naciones. De nosotros puede salir la bendición para hablarle a nuestros hijos y que ellos puedan cambiar su parecer. Por medio de la predicación de la palabra es como se salvan los hombres y las mujeres. Y yo espero que por este sermón también tú puedas entender de que en Dios hay cosas buenas. Solo cumple sus mandamientos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ten compasión de tu pueblo. Recuérdanos, Señor, cuando estamos en nuestras debilidades de aflicciones, cuando estamos deprimidos,
cuando estamos cansados y agotados, cuando ya no queremos seguir porque no han salido las cosas como nos gustaría que salieran. Recuérdanos que tú eres bueno. Recuérdanos que tienes promesas para tu pueblo y recuérdanos que tenemos que cambiar nuestros caminos. El que a ti viene no lo echas fuera, sea como esté. Si es el peor de los pecadores, lo vas a cambiar, Señor, para hacerlo un hombre santo y un hombre bueno. Si es una mujer que se ha metido en muchos problemas y ha sido difamada o ha difamado a otros, vas a corregir sus caminos y le vas a hacer una mujer prudente. Señor, restaura familias, restaura corazones de hombres y mujeres que quieren hacer tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor. Y cuando intercedamos, permítenos sentir un poco el pesar de la gente por la que estamos orando. Señor, seguimos intercediendo por este joven que perdió su vida y su familia. Ayúdanos a dar consuelo, Señor, a ser consolado. Está en tus manos, Señor. El día de hoy perdió su hijo. Ayúdale, Señor. Ayuda a Cristina a ver por su mamá Carmen. Ayuda a mi mamá, que también ya se le olvidan las cosas. Tiene problemas físicos también. Ayuda a la gente que amamos, donde quiera que esté. Nuestros hijos que quizá no estén en buen camino. Levántalos, Señor, dales oportunidad de que entiendan tu palabra y que reconozcan que solamente Dios tiene la solución. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden declararlo hoy con nosotros y decir la bondad de Dios es grande, es buena. Es ese Padre que nunca nos abandona. Come